Buenas tardes. Ahora, sí. Buenas tardes. Yo creo que se incorpora alguna persona más que nos ha dicho verbalmente que iba a venir. Yo simplemente voy a presentar un poco el taller porque entendáis en qué contexto está este taller y luego os dejaré con David, que es una empresa Idearium Consultores que trabaja con nosotros muy estrechamente en muchos proyectos, entre otros en este, ¿no? Simplemente deciros que mañana se va a hablar un poco de la filosofía y de lo que significa lo que vais a hacer en este taller, en el que, como taller que es, pues ya os adelanto y os quito la sorpresa de que vais a tener que trabajar en equipo y en grupos para realmente practicar y ver esta cuestión, y que tiene que ver con la construcción del grafo de conocimiento geográfico, que para nosotros es la parte sustancial de algo que se ha empezado a hablar esta mañana y que no voy a exponer ahora porque mañana tenemos una ponencia de 15 minutos en el que podremos hablar de este tema, ¿no? Que es la parte sustancial y la parte central de la infraestructura de conocimiento espacial. No hay posibilidad de infraestructura de conocimiento espacial sin grafo geográfico. Y es la mayor complejidad. Parece que es una cosa muy sencilla, pero en realidad es el meollo de la cuestión de este proyecto, ¿no? Y de ahí que se viera la importancia de este taller y David, que ha estado en las tripas, junto con Rafael Martínez, que nos está viendo por internet por cuestiones estas de funcionarios que tenemos, de que no podemos ir dos al mismo sitio, en el caso de nuestra administración, pues, bueno, nos está viendo desde la distancia, desde Zaragoza, ¿no? Entonces, os voy a dejar con David, que ya un taller muy similar hicimos en el Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, que se hizo hace unos 20 y tantos días o casi un mes en Zaragoza, y reunió también a expertos de toda España. Y bueno, con alguna modificación, pero es un taller muy similar, con lo cual lo tenemos ya ensayado. ¿De acuerdo? Pues espero que os guste. Muchas gracias, Fernando. Y nada, lo primero de todo, agradecer a la organización de las jornadas la invitación para poder celebrar este taller. Un saludo a todos los presentes y tanto aquí en la sala como a través de Internet. Y bueno, pues como ya ha adelantado Fernando, pues la idea es que solicito colaboración para que me echéis una mano en lo que es la realización del taller. Esto no va a ser una charla, sino más bien un evento participativo. Y la idea es que sea dinámico y, bueno, pues ya sabemos que las horas pues puede que no sean muy apetecibles, pero también otra de las advertencias iniciales que quería hacer, pues que no conviene asustarse de entrada por el título, todo esto de grafos, parece como demasiado complejo y vamos a intentar y desmitificar algunos conceptos. Un poco por contar, el taller está estructurado en una hora, aunque muy probablemente pues, nos vayamos un poquito más allá de la hora, ya que aprovechando que ya no hay más sesiones, pues probablemente nos vayamos a la hora y cuarto, hora y algo. Y la idea es contar algunos conceptos al principio, en unos 10-15 minutos, y a partir de ahí haremos grupos presencialmente aquí. Online no sé muy bien cómo lo organizaremos, pero bueno, podemos intentar habilitar pues que por el chat se vayan un poco intercambiando formas e ideas, y al final pues haremos una puesta en común de los grupos. Solicitaré pues un portavoz por grupo y trataremos de comentar las ideas y cerraré con unas conclusiones finales. ¿Vale? Entrando en materia, pues quiero expresar un poco o reflejar brevemente algunos de los conceptos. Un grafo de conocimiento pues está formado por grafo y conocimiento. El primero de ellos, pues, que quiero comentar es qué entendemos por conocimiento. Brevemente, pues presento la pirámide o el diagrama de IKW, que está formado por 4 niveles, donde en la parte inferior pues estarían datos, información, conocimiento y sabiduría. Son términos que a veces en el lenguaje coloquial se confunden y usamos uno u otro indistintamente, pero bueno, que tienen ciertos matices y que intentaré, en 2 minutos, intentaré concretar, ¿vale? Y un poco por situar los 3 posibles entornos que todos los asistentes de estas jornadas pues van a identificar rápido. En la parte inferior tendríamos las infraestructuras de datos espaciales, que están vinculadas a los datos, mientras que por contra pues los GIS tradicionales o los sistemas de información territorial
lo que manejan es generalmente información, y los grafos de conocimiento se posicionan en otro nivel, que es el tercero de ellos, los grafos de conocimiento geográfico, y por último, pues la sabiduría, que todavía yo creo que no hay un término que lo refleje y que supongo que tardará algunos años. De momento vamos a quedarnos con ese tercer escalón. Tiene forma de pirámide también, no es casual, porque la parte de datos suele ser la más voluminosa y conforme ascendemos en el nivel de abstracción, pues el número de elementos que lo forman es más reducido. Brevemente, ejemplos muy típicos que para ver o intentar ejemplificar brevemente, si decimos que en Zaragoza hoy hay niebla, creo que hoy no hace niebla, pero muchos días lo hay, pues bueno, eso correspondería a que es un dato, ¿no? Si decimos que Zaragoza encadena su 13º día consecutivo de niebla, ya es algo más relevante, es una secuencia de datos, esto es lo que denominaríamos información. El tercero de los elementos, pues la tercera frase, ¿no? Las ciudades situadas en los valles de ríos son propicias para tener niebla en invierno. Lo tengo que leer para no meter la pata, yo no soy geógrafo, pero bueno, lo he copiado, lo reconozco y aparentemente pues parece que está bien, y con lo cual, pues bueno, esto aquí lo que tendríamos es un ejemplo de conocimiento, ¿vale? Es una abstracción mucho mayor que las anteriores. Y por último, pues un refrán, ¿no? Mañana de niebla, tarde de paseo. No todas las mañanas que hay niebla paseamos por la tarde, pero bueno, la sabiduría popular dice que sí. Esto sería pues, un ejemplo de sabiduría, ¿no? De la combinación de muchos factores que hacen que sea una recomendación. Los dos niveles más inferiores, ¿qué es dato? ¿Qué es información? Hay dos elementos como muy claros, ¿no? La temperatura es de 27 grados, un dato irrefutable. ¿Qué es dato? Lo que es objetivo, ¿vale? ¿Qué es información? Lo que tiene un cierto matiz subjetivo, ¿vale? Pongo ahí, bueno, insisto, que son 27 grados, ¿no? El Real Decreto de regulación térmica para unos es frío, para otros es calor, unos están contentos porque no tienen que ir con chaqueta en verano. No es lo mismo seguramente en Alaska, pues sería una temperatura llamativa. En agosto en Sevilla 27 grados, pues seguro que estarían encantados, ¿no? Porque no haría tanto calor. Bueno, el mismo dato, la misma temperatura, dependiendo del contexto, de la época, del lugar, cambia. En resumidas cuentas, un poco ahí la formulita breve que nos tenemos que quedar es que un dato puesto en contexto, con otros datos o con otras situaciones, es lo que nos suelen dar la información, ¿vale? Y todo contexto pues lleva aparejado un criterio subjetivo, ¿vale? Una interpretación. Porque nos quede la foto visual, ¿no? Ejemplos, de nuevo, no es nada como muy una lección magistral, pero bueno, datos. Lo irrefutable, una medida, el termómetro, 21,3 grados centígrados. No hay nada que discutir, está todo claro. La información, lo que sale en los periódicos. Un periodista debería coger muchos hechos, contrastarlos, ponerlos en contexto, combinarlos, buscar otras fuentes y publicar una noticia cuando lo es. El hecho de que llueva 2 días probablemente no es un hecho noticiable. Si llueve 14 días seguidos, pues probablemente sí, ¿no? Tercer nivel, conocimiento. ¿Cómo nos representaríamos con una imagen? La geografía como disciplina, ¿vale? Como ciencia, como compendio de todos los saberes relacionados con la Tierra. Pues uno de ellos, ¿vale? Esos tratados geográficos que incluirían esa frase tan completa sobre cómo se forman las nieblas y tal, pues es lo que comprenderíamos ahí. Y bueno, pues la idea de refrán, pues bueno, pues ahí a Sancho Panza, ¿no? Para la sabiduría o bueno, como queramos representarlo. Esto relacionado con conocimiento, ¿vale? Esta mañana también la ponencia de Blanca Ruiz ha hablado bastante de conocimiento. Bueno, parece que cada vez en estas jornadas se va hablando más de este término, de esta aproximación. Grafo. ¿Qué es un grafo? Supongo que muchos ya sabrán lo que es. Bueno, al final es un conjunto de elementos conectados entre sí, no todos con todos, sino algunos. A está conectado con B, o 4 con 3 y con 5, pero no con 2. No sé, una red de transporte, ¿no? ¿Cómo puedo ir de Sevilla a Albacete en tren? Pues tengo que pasar por Madrid y luego cambiar, ¿vale? Porque no hay conexión directa, o si la hay. En fin, esto es un poco lo que representamos con un grafo. Pero ojo, en general vamos a trabajar con grafos algo más grandes, ¿vale? Que lo que vemos ahí. Y un matiz, muchas veces se hacen este tipo de visualizaciones y bueno, pues al
final quedan muy vistosas, pero acaban siendo poco prácticas. Los grafos están, sobre todo, pensados para que los utilicen las máquinas y los humanos no tanto, ¿vale? Aunque somos quienes lo hacemos. Más cosas, más conceptos. También esto se ha repetido bastantes veces. RDF, representación de datos, ¿vale? Datos, importante. Pues, ¿cómo se representan? Con frases sencillas. Concretamente, bueno, sujeto, predicado, objeto. El objeto, a su vez, puede ser sujeto de otra cosa. El predicado es un verbo. Bueno, ¿cómo lo resumimos? Ejemplos. El río Ebro pasa por Zaragoza. Zaragoza es la capital de Aragón. Los Pirineos están al norte de Aragón. Cada vez vamos generando más y más frases sencillas. Las podemos ir conectando entre sí y formaremos un grafo, ¿vale? Dos aspectos importantes. Es un modelo incremental. Cada vez podemos añadir nuevas frases a nuestro modelo y, ojo, no basta con modelar. Lo más importante de todo es modelar lo tuyo y relacionar lo tuyo con el modelo de otros. La parte de enlazado es la clave. Si tú hablas del río Ebro y dices que es un río y otra gente experta en hidrología hablan de muchos condicionantes sobre ríos, puedes conectar tu conocimiento con el suyo y formar una nube, un grafo de conocimiento más grande. A base de interconectar grafos, tendremos un gran grafo de conocimiento, cada uno aportado por lo que conoce, ¿vale? Bueno, aquí contaría lo de las 5 estrellas, creo que también se ha contado muchas veces, que hay varios niveles de apertura de datos y que el mejor es 5 estrellas, Link Data, todo esto. Ya lo hemos contado muchas veces, la imagen esta de Tim Berners-Lee, de nuevo, no hay mucho tiempo, lo dejo y quien quiera luego que lo puede investigar. Por último, o uno de los aspectos ya finales, ya sabemos lo que es el conocimiento, sabemos lo que es un grafo, queremos representar el conocimiento. Esto no es nada fácil ni nada trivial. Entonces, se puede hacer de muchas maneras, pero bueno, una de ellas es construir lo que denominamos ontologías, que suele ser una palabra que a la gente pues como que le recuerda a la filosofía de Platón o algo así, y entonces como que le asusta, ¿no? Ontología, ¿no? Parece algo como muy complejo y bueno, tiene su complejidad, pero bueno, es una de las formas de representación, la que nosotros estamos sobre todo eligiendo para representar el conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, mediante reglas de un tipo concreto. Voy concretando de cara a lo que luego vamos a tener que hacer. Reglas siguiendo, por ejemplo, el patrón ECA, el patrón evento, condición, acción. La condición es opcional, por eso va en corchetes. Pongo algunos ejemplitos breves, ¿no? Pues cuando se produce el evento de que llueve, ¿qué acción hacemos? Pues nos ponemos a cubierto, ¿no? Parece que esto parece lógico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues podemos matizarlo y podemos decir, cuando llueve, si no tienes paraguas, pues ponte a cubierto, parece lo lógico, porque te mojas, ¿no? Es lo que haríamos más o menos todos. Pero si llueve y tienes paraguas, pues ¿cuál es la acción? Abrir el paraguas y seguir, ¿no? Esto más o menos parece que es algo que podríamos asumir todos. Sin embargo, esa primera frase que parecía obvia, conforme vamos reflexionando sobre ella, nos damos cuenta de que hay más matices y que todo es susceptible de matizar mucho, mucho, mucho. Si llueve y no tienes paraguas y estás al aire libre, te mojas. Pero si llueves y tienes paraguas y no estás al aire libre, no abras el paraguas, que no te vas a mojar. Quedaría raro que si llueve en la calle yo abriera el paraguas aquí dentro, ¿verdad? Dirías, ¿este tío qué hace? Porque abre el paraguas y está cubierto. Ese era un matiz que no había considerado, ¿vale? Sin embargo, aplicando las reglas anteriores, lo habría abierto, ¿vale? Si llueve poco y tienes paraguas, abre el paraguas y te evitarás mojar. Pero si te cae un aguacero, mira, da igual que tengas paraguas o no, porque te va a caer la mundial. O sea, el paraguas va a ser probablemente para tirar. Entonces, empezamos aquí y podríamos seguir y seguro que se nos ocurrirían muchísimas más cosas que tener en cuenta, ¿vale? Todas esas cosas las tenemos interiorizadas y esto tenéis que pensar, ¿qué le diríais a un niño que está aprendiendo de cómo se tiene que comportar? ¿Cuándo tiene que abrir el paraguas y cuándo no? Esto que parece una acción trivial, ya veis que tiene muchas consideraciones, ¿vale? Que no es tan obvio y que si no las haces bien, probablemente vas a generar una situación cómica, por llamarlo de una manera, o extraña, cuando menos, ¿vale? Bien.
por reflejar un par de ideas que han surgido hace poco, un par de tweets, gracias a los ordenadores, a estas reglas, los ordenadores las aplican, las combinan, razonan y autoaprenden por sí mismas, ¿vale? Y además toman decisiones. Esto es muy importante. En 2022 no puede haber una ponencia prácticamente que no tenga el concepto de inteligencia artificial, así que lo he puesto ahí y pasaré rápido y diré la parte de la izquierda, ¿no? Que, bueno, un poco una visión un poco distópica, pues que los ordenadores están aplicando reglas y aprendiendo cada vez más y nosotros pues estamos ahí enganchados, pues bueno, ahí dejo la fuente. Y por último, insistir en que las reglas están muy bien, sirven, son muy importantes, pero tiene que haber un número suficiente. Gracias. Porque si no ocurren casos como el de aquí, ¿no? El del tuit este que le dijeron a una inteligencia artificial, oye, queremos modelar un salmón nadando en un río. Y salió eso, ¿vale? Claro, no le dijeron que el salmón tenía que ser entero y no valía un filete, ¿vale? Esto es una analogía de cómo se comportaría un ordenador o un robot al cual hemos dado unas pocas reglas sobre el manejo de paraguas en interiores, ¿vale? Bien, paso esto rápido, bueno, dejaré luego la presentación, simplemente decir que hay mucha gente trabajando y aquí ponía un artículo de IKEA que está modelando todo un grafo de conocimiento y que insisten mucho en que, bueno, el artículo tiene algunas partes que son discutibles, pero insiste mucho en el concepto de niveles de abstracción y de la pirámide, ¿vale? Y otro artículo interesante, por concentrar más reglas geográficas. ¿Qué llamamos reglas geográficas? Pues bueno, lo del paraguas está bien, pero es una regla poco geográfica, sería más bien de comportamiento del día a día. Más con un matiz territorial. Y ya nos vamos a centrar acercando a lo que queremos. Pues algunos ejemplos, no tomados desde este paper. En Canadá, la mayor parte de la población vive a lo largo de la frontera con Estados Unidos. ¿Os parece casual? ¿O puede tener una cierta razón, un motivo? Bueno, no creo que sea casual que la gente viva allí. Pues han coincidido muchos en la frontera. Seguramente hay más elementos que motivan esto. Las importantes ciudades pues suelen tener un aeropuerto cerca, aunque bueno, aquí siempre hago una salvedad que digo que aplicado a España tal vez no tiene que ser tan importante o tan grande la ciudad para tener un aeropuerto. El hemisferio norte, cuanto más al norte estás, más frío, con excepciones, obviamente. Parecen todo reglas geográficas como bastante básicas, pero bueno, por algo se empieza a modelar el conocimiento geográfico. Cuanto más asciendes en una montaña, más frío. Lógico, ¿no? No hay nadie que esté en contra. Y el medio de transporte habitual para ir de Madrid a Barcelona es el AVE o el avión. Esta no viene en el paper, pero bueno, la incluyo yo, parece que sí, ¿no? De nuevo, esto no debe ser casual, tiene que responder a algo, ¿vale? Si siguiéramos reflexionando, probablemente podríamos tener factores que condicionan y que implican esto. Vale, más ejemplos. Elementos como frontera, por ejemplo. Elementos como frontera. Desde dos perspectivas, geografía física, los ríos como una frontera natural, han separado países, ¿no? Pues en Basilea, el Rin, entre Francia, Alemania, Suiza, los relieves con los trazados de la carretera, ¿no? ¿Por qué va por Despeñaperros? Pues porque es el paso más cercano que parece ser que encontraron. La geografía humana, pues bueno, infraestructuras físicas que condicionan la desigualdad, bueno, hay muchos enfoques. Pongo aquí un par de ejemplos también, pues uno muy conocido, la M30. La gente que vive dentro de la M30, los ingresos medios de esas secciones pues es más elevado que las que viven fuera. La M30 actúa de barrera, ¿no? Es una infraestructura que tiene condicionantes. Y otro más, pues hay el barrio menos renta, pues es de Madrid, está condicionado porque tiene 4 elementos de infraestructuras que hacen que lo bloqueen, ¿vale? Dejo aquí las dos referencias, pueden seguir recomiendo seguir a esta cuenta porque tiene bastantes ejemplos bastante interesantes. Concretando ya, sé que voy un poco rápido, pero quiero tener mucho tiempo para la dinámica de grupos. Resumir, en IDI Aragón lleva 2 años trabajando en la elaboración de un grafo de conocimiento geográfico y, bueno, pues algunos conceptos que se están trabajando, paisajes, glaciares, ibones. En principio se ha priorizado elementos más típicos o representativos,
Mientras que además también se reutilizan otros elementos, como por ejemplo, pues que ya pueden estar en otras ontologías, como por ejemplo la del IGN, ¿no? No vamos a modelar una carretera. Ya hay suficiente gente que ha modelado una carretera. Nos quedamos con lo particular o hacemos especial hincapié pues en los glaciares o en las comarcas o en los ibones, que no hay en tantos sitios, ¿vale? Pero a lo mejor pues la parte oceánica pues no se modela tanto porque por ahora pues Aragón no tiene costa y hace ya unos años que no tenemos. Más allá de esta parte, reflejar dos aspectos, aunque mañana Fernando profundizará más. Y de Aragón describe, se quiere ir un paso más allá. Es decir, y de Aragón representa, dice la descripción de la realidad, por dónde están las carreteras, quiero ver la foto del mes pasado, del año pasado. Se quiere ir un paso más allá, se quiere comprender la realidad territorial. ¿Vale? ¿Para qué? Con un objetivo principal, y es el de mejorar el proceso de toma de decisiones. Si se comprende, se tomarán mejores decisiones. Describir está muy bien, pero si se puede ir más allá, pues todavía mucho mejor. Dejar un par de referencias de que hay iniciativas, grupos de trabajo, comunidades que están un poco vinculadas, pues bueno, una de ellas sería el subgrupo de trabajo de datos geográficos enlazados de la IDE, y otro hay un grupo europeo. Yo intento participar en ambos, seguro que hay muchos más, pero bueno, los que yo conozco pues principalmente son estos. Y ya, se acabó el rollo introductorio. ¿Qué es lo que me gustaría y planteo hacer en estos próximos 35-40 minutos? Me gustaría hacer grupos, entre 3-5 personas, creo que es lo más operativo, y que elijan un tema y identifiquen conceptos y relaciones entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, ¿y esto como? Bueno, un ejemplo. Hidrología. Pues si hablamos de hidrología, ¿qué concepto clave? Pues un río, un embalse, un afluente, una inundación, una cuenca hidrológica, una subcuenca hidrológica, incluso pues, muchísimas más cosas, ¿no? Ejemplo de relaciones. Si un río desemboca en otro, tenemos un afluente. ¿Vale? Pues esto sería una relación y el primero sería un río, digamos, secundario y el otro sería un río principal. No sé, igual no es del todo correcto, no es preciso, pero bueno, identificar cómo se conviven. Una inundación genera un aumento del cauce de un río. Ahí es relacionado inundación con río. ¿Vale? Los ríos pasan por las ciudades. Las inundaciones provocadas en un río, ¿vale? Vamos identificando elementos. ¿Para qué? Generar las reglas. Pues esto, en concepto de hidrología, lluvias torrenciales al inicio de una cuenca suelen provocar inundaciones aguas abajo, ¿vale? Algunos matices parecerán como muy obvios, pero hay que pensar que le estamos enseñando a algo que no sabe nada, a un niño o a un robot, no sabe nada. Si no le digo aguas abajo, pues me puede decir que una inundación me provoca una inundación o que tengo que alertar una ciudad aguas arriba. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Lo damos por hecho, pero hay que expresarlo explícitamente, todos los matices son muy importantes, ¿vale? Entonces, grupos, 3-5 personas, elegimos un portavoz final, alguien que tome notas, elige un tema, conceptos, relaciones entre sí y reglas. Y temas, lo que queráis, propongo aquí algunos: urbanismo, geografía física, hidrología, incendios, gestión forestal, glaciares, paisajes, lo que queráis. El otro día pues hablaron hasta uno de la depresión, ¿no? Cómo la planificación territorial influye en la salud mental. Salió unas cuantas reglas súper interesantes. A mí no se me habría ocurrido nunca, pero bueno, pues se puede modelar muchísimas cosas desde una perspectiva territorial. Y nada, como digo ahí, pues al final habrá una puesta en común y ya veréis cómo probablemente haya conceptos que trate un grupo y que mencione un grupo y otro grupo expresa y menciona conceptos muy similares. Si eso se da, que espero que sí, tendremos, y ahí es cuando surgirá la magia de conectar las ontologías y las reglas de un grupo y de otro. Quizá una aproximación pues desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de la hidrología, pues a priori parecen como grandes dominios, pero seguro que, bueno, igual hago un poco de spoiler, pero probablemente los dos hablen de ciudades,
Entonces, uno habla de una cosa de ciudad, otro de la otra, uno habla del río como en urbanismo, como elemento condicionante de suelos no urbanizables, es una perspectiva, y de las inundaciones, y el otro habla de más fenómenos territoriales. Bueno, lo que surja, ¿vale? Y nada, esto ya para el final. Así que por mi parte nada más, ahí tenéis el contacto. No sé si hay alguna pregunta por el chat. Nada, les he dejado ahí muertos. Bueno, que vayan recopilando un poco algunas reglas individualmente o como quieran organizarse. Y por aquí en la sala, pues autogestionaros como buenamente queráis y al final hacemos puesta en común. Gracias.
¿Qué os parece? Lo dejamos por ahora, si os parece. Como tenemos la sesión online, si os parece vais pasando con vuestras notas el portavoz de cada grupo y lo cuenta desde aquí para que se escuche también. Empezamos por como queráis, el orden que queráis. Vamos por el final, si queréis. Pues adelante, por aquí. Pasáis por aquí si queréis, como está el micro, así se escucha bien. Luego iremos viendo los temas que se han ido eligiendo. Tenemos presencialmente 6 grupos y veremos los temas que se han elegido y ya veremos la curiosidad de lo que ocurre. Primer grupo. Buenas tardes, mi nombre es Román. La temática que hemos elegido ha sido incendios. Seguro que la ha cogido alguien más, ¿verdad? He llevado mucho tiempo también trabajando en incendios, por lo cual algo me ha gustado siempre. Bien, nuestras entidades son 2, que son los medios enfocados a la extinción del incendio y los caminos. En realidad, mi problema fundamental es que yo tengo que saber en todo momento dónde están los efectivos humanos dentro de un incendio. Y eso es un problema. Tengo que relacionar la movilidad de los medios, ya sean terrestres o aéreos, por una red de caminos que existen en el ámbito forestal, para poder saber en todo momento dónde están esos efectivos. Y si hay alguna variable del tipo que el incendio crece por la cuenta y está encerrando la red de caminos donde están los camiones, pues decirle que se retire. ¿Cuáles son mis reglas? Las personas van en medios. Los medios se clasifican en terrestres y aéreos. Los terrestres son los camiones, las motobombas y los aéreos, pues los helicópteros, los aviones, hidroaviones, etcétera, etcétera. Los camiones se mueven por caminos. Los caminos cambian en el tiempo. Por ejemplo, un camino en invierno está nevado, pues no es practicable. Por mucho que haya un incendio en Sierra Nevada, pues ese camino es inutilizable en época invernal. Y si lo sabes de antelación, pues obviamente no puedes. Ese camino queda descartado de la red de caminos accesibles a un incendio en concreto. Los caminos están unidos por una red de caminos. Eso tiene que estar perfectamente definido y tener esa información. Si no tienes garantía de que la red de caminos es continua, pues estás jugando con fuego, para la redundancia. Condiciones. Es supuesto que los camiones no pueden ir 2 camiones por un camino en sentidos contrarios. Los caminos en el campo son muy pequeños y posiblemente en determinados caminos de esa red de caminos no puede haber una circulación bidireccional. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que se puede ir extrayendo de todas estas reglas? Pues si un incendio es alcanzable alcanzable por una red de caminos, envían medios a la zona. Se envían medios a la zona si es verano. Si es verano, no viene ningún otro camión por el mismo sentido, envía efectivos por ese camino. Caso contrario, no los envíes. Un poco así. Si no es alcanzable por una red de caminos, envía un medio aéreo, porque el medio terrestre no va a ser alcanzable. Poco más. Ante esta avalancha ha sido un poco de este ejercicio, pues hemos solucionado el problema un poco más o menos con la manera que nos ha salido. También es importante saber también, por ejemplo, que las personas trabajan 8 horas. Eso es importante dentro de un incendio. Si las personas superan el número de horas establecidos, hay que sacar el camión inmediatamente de la zona porque está convirtiendo a las personas en un peligro. Muy importante también. Muy importante también. Disponibilidad. Disponibilidad. Estamos hablando de que mandaríamos los camiones, pero los camiones son finitos. No tenemos un número ilimitado de recursos y, por tanto, probablemente haya que tener en consideración la magnitud del incendio, porque si tienes 2 incendios a la vez y solo un medio libre, probablemente tendrás que elegir. Ojalá no ocurra nunca, pero
es un poco también, ¿no? Otro enfoque. Si llevan muchas horas y o sea, hay muchos más condicionantes. De nuevo, esto es solo abrir un poquito, pero ya vemos que tendría muchísimo Y sobre todo más recorrido. la primera condición esencial de todo. Lo más importante son las vidas humanas que están en juego. Más allá que lo que queme el incendio, por muy aparatoso que sea y por muchos medios materiales que el incendio provoque. Las personas que están implicadas son lo esencial, porque si quemas, entre comillas, valga la redundancia, a las personas que están intentando extinguir el incendio, tienes un problema de que el incendio va a ir a más en cualquier momento dado. Muy importante también, no se debe dar por obvio y por saltar por alto, pasar por alto estas cosas. Porque si tú a un ordenador no le insistes o le explicitas que lo más importante son las vidas humanas, para él le da igual. Dice, ¿cuál es mi objetivo? Minimizar tal y pues, a lo mejor prefiere otra cosa. Entonces, todo hay que explicitarlo, ¿vale? Pensar en un Terminator. Hay que matar. Eso es. Pues nada, muchas gracias. Buen trabajo. Un aplauso, por favor. Bueno, siguiente grupo, por allí atrás. Una última pregunta, abierta a los asistentes. Con tu grafo de conocimiento, a ti, pero en general, ¿prescindimos del director de incendio y dejamos al grafo de conocimiento que decida él cuándo manda o no? ¿O todavía no estamos en ese punto de madurez tecnológica? ¿No? Te apoya bastante en todas las herramientas que tienes. Por ejemplo, el saber que un camión está afectado o no por un índice, pero que está cerrándose la red de caminos donde están los camiones desplegados, eso es importante. Y eso una máquina lo puede hacer bastante bien, que lo haces. Y eso alerta al director de incendio, pero hay otras variables como que las personas tienen que trabajar 8 horas, sí, pero hay otras variables como decirte, oye, que haya una gripe. Exacto. Y el fulanito de copa, pues no aguanta 8 horas. Con 6 horas tiene que retirar el camión. Y por una sola persona tiene que retirar un camión entero de la ficción. Eso, obviamente. Importante. Es una herramienta de ayuda. Pero de momento creo que no estamos. Lo podríamos un poco, creo, resumir y creo que habría consenso, y si no, alguien que levante la mano, en que el director de extinción de incendios tiene la sabiduría, ¿vale? Y todavía no hemos llegado a ese nivel. Lo que podemos es ayudarle con conocimiento. Él tiene conocimiento y además probablemente una experiencia de no sé cuántos años y muchísimas más cosas que son las que todavía, ya veremos por cuántos años, décadas o quizá no lo alcancemos nunca, podamos modelar, ¿vale? Siguiente grupo. ¿Está encendido esto? Bueno, está encendido, ¿no? Vale, mi nombre es Lionel y, bueno, la verdad es que en nuestro grupo nos ha costado un poco llegar a concretar, ¿no? Hemos tenido algunas discusiones. A lo mejor antes de plantear esto... eso, que no estaba encendido. Nada, eso, que, bueno, hola a todos los que están por el metaverso, que mi nombre es Lionel y eso, que en nuestro grupo nos ha costado un poco llegar a nivel de abstracción, que hemos tenido una discusión que a lo mejor, bueno, la voy a poner porque yo creo que a lo mejor la habéis tenido los demás, que es el tema de según el nivel de abstracción al cual entres en los conceptos, pues, por ejemplo, nosotros hemos elegido la temática de urbanismo, ¿no? Y claro, pues el territorio está conformado por las ciudades, que están conformadas por los barrios, que tiene calles, ¿no? Y claro, todos esos son conceptos, pero que están anidados uno dentro de otro y que, bueno, la conclusión que hemos llegado es que como más concreto, o sea, como menos nivel de abstracción, más rico es el grafo, más relaciones puedes establecer en el grafo y más información te está dando el grafo de conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, entrando ya en materia, nosotros, lo dicho, hemos elegido la temática de urbanismo. Conceptos que hemos sacado, pues básicos son, pues eso, ciudad, territorio, ciudad, barrio, calle, que están conformados por construcciones, ¿no? Pues edificios, parques, calles, todo eso serían puentes, todo eso estarían dentro
digamos, la calle pavimento, me refiero, estarían dentro sería otro concepto. Luego la clasificación del suelo es otra cosa que también hemos, pues, público, privado, comunal, no sé. Luego, claro, y luego los agentes que participan dentro, ¿no? Personas, y ahí podemos otra vez volver a hablar de otro nivel de abstracción, ¿no? Que pueden ser, pues las personas pueden trabajar, depende de su trabajo, influyen de una manera o de otra en el territorio, ¿no? Por ejemplo, pues pueden gestionar el territorio, decidir sobre él, ejecutar, controlar, tal. Y también hay animales, vegetación, ¿no? Que es otro concepto. Vale. A partir de allí hemos hecho como unas pequeñas relaciones. Es que es todo muy simple, que tampoco nos da mucho tiempo para hacer muchas cosas más. Entonces, nada. Por ejemplo, las planificaciones de ordenamiento urbano, concepto, organizan territorio, barrio, calles, tal, ¿no? Las construcciones generan ese territorio, o sea, generar, en ese sentido serían las relaciones. Los actores realizan las construcciones que generan los territorios y hemos llegado a una discusión sobre, por ejemplo, si están más iluminados o no, esta discusión que se habla sobre la distinción de género, ¿no? Si los calles, territorio y barrio están más iluminados, pues la iluminación nos parecía que también, pues, o elementos físicos nos parecían que también eran de detalle dentro de las construcciones. ¿Por qué? Pero eso ha sido a posterior también, porque, por ejemplo, una de las reglas que hemos hecho es las personas suelen transitar por calles con más luz, ¿no? Otra regla. Las personas suelen pasear por zonas residenciales, suelen pasear por zonas verdes, ¿no? Aquí hemos tenido que volver a decir, vale, pues hay zonas, ¿no? Zona residencial, zona verde. Hemos tenido que volver a meter otro concepto. Pero no suelen pasear por zonas industriales, ¿no? Eso es otro tal. Otra cosa que nos ha pesado es que cuando hemos dicho las personas suelen transitar por calles con más luz, luego ha venido aquí y ha dicho, que las personas físicas o jurídicas. Pues claro, ¿qué? Hay una asociación que de golpe pasea por tu barrio y la ves y dices, hostia, ¿qué haces por aquí? Va por las zonas de luz. Bueno, nada, entonces aquí una de las reglas, lo que hemos hecho es dividirlo por páginas porque, por ejemplo, luego la otra sería, las ciudades están planificadas según el ordenamiento urbano, las ciudades suelen tener barrios, las ciudades tal, ¿no? Luego, otra página sería, los barrios suelen tener calles, los barrios tal, no sé qué, y es como, pues ahí empiezas a generar, ¿no? Una estructura generativa. Y hemos visto que al final los grafos de conocimiento pues son estructuras agregativas, pero también es como autogenerativas, un poco como el lenguaje. Y no sé. Bueno, pues muy bien. Tema urbanístico desde diferentes perspectivas, tanto de las personas que lo usan a los instrumentos de gestión, una visión más administrativa quizá. Así que, bueno, aunque pueda parecer un tema como muy específico, luego observando tiene relación con personas, con ciudades, con elementos del entorno. También se citaba con perspectiva de género. Hay bastantes enfoques relacionados todos y que cuando empiezas a reflexionar sobre ello dices, quizás es algo más amplio de lo que podría parecer a priori. Siguiente grupo, pues venís por aquí. El portavoz era lo primero que había que elegir en el grupo. Bueno, adelante, siguiente grupo. Buenas tardes, soy Francisco Jesús Ramos, profesor de aquí de la universidad. Y bueno, nosotros hemos elegido el tema de incendio también, quizá desde un punto de vista un poquito más genérico, ¿vale? Y dentro de los conceptos básicos que nosotros hemos enumerado, pues tenemos lo que son los bosques, ¿no? Nos hemos centrado a lo mejor quizás cómo ha estado tanto de actualidad este verano, ¿no? Los incendios forestales, la población, las carreteras, ¿no? Las industrias, todo esto pues está relacionado. Luego, lo que serían los recursos de extinción, ¿no? Lo que pueden ser los recursos hídricos, los embalses, los ríos. Luego,
los elementos que pueden favorecer, acotar los incendios, como pueden ser los cortafuegos o los elementos que pueden dificultar su extinción, como es el viento o las tormentas. Bueno, las tormentas pueden favorecer o pueden provocarlos también, ¿no? Las tormentas eléctricas. La sequía y luego lo que son los medios de extinción, ¿no? Bomberos, hidroaviones, la unidad militar de emergencia, ¿no? Y todo esto está relacionado con el riesgo de incendio, ¿no? Que es el factor principal. En cuanto a las reglas, pues ya decimos que lo hemos visto desde un punto de vista a lo mejor más genérico, ¿no? Es decir, si nos centramos en las causas naturales de generar un incendio o por el que se pueda generar un incendio, ¿no? Pues las tormentas eléctricas pues pueden provocar incendios forestales. También, partiendo de ahí, ¿no? Pues los incendios forestales con varios focos en un mismo lugar. Evidentemente, no es lo mismo un incendio en Castilla y León que tenga un foco de incendio y otro en Valencia, pues, es decir, serían incendios forestales, pero tendrían focos diferentes, ¿no? Serían en lugares diferentes. Como decíamos, los incendios forestales con varios focos en un mismo lugar suelen ser más difíciles de extinguir. El viento o la existencia de viento aumenta la propagación del incendio. Es otra de las reglas relacionando con los conceptos que habíamos enumerado anteriormente. La sequía pues, favorece también el riesgo de incendio, viendo los factores de riesgo, ¿no? La existencia de carreteras favorece el acceso de los recursos para la extinción de incendios. También es importante, como han dicho ya no serían solo de carreteras, sino carreteras y en este caso para los incendios forestales pues de camino, aunque no los hemos tenido nosotros en cuenta o lo hemos generalizado en lo que serían carreteras. La existencia de embalses y uso de hidroaviones, ¿no? Pues favorece también la extinción de incendios. La existencia de ríos y cortafuegos puede frenar el avance de los incendios, es decir, puede acotarlos a partes o a zonas concretas, evitando que se propaguen a otras zonas. Los incendios forestales provocan deforestación y erosión del terreno. Quizás ahí tendríamos unos conceptos nuevos, ¿no? Lo que es la deforestación y la erosión del terreno, que no los habíamos tenido antes o el inicio en cuenta. También relacionándolo con lo que son los núcleos de población, ¿no? Es decir, los incendios forestales cercanos a los núcleos de población pueden provocar su evacuación. Es decir, que si hay riesgo, hay peligro, pues estas personas pues tendrán que ser evacuadas, ¿no? Para minimizar los daños. Y por último, pues bueno, los medios de extinción como bomberos, unidad militar de emergencia y hidroaviones son esenciales en la extinción de incendios forestales. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues aquí vemos que dos de los grupos han elegido un tema muy relacionado, pero aunque supuestamente era el mismo tema, han hablado de cosas diferentes, con distintos enfoques. Quizá el primero más encargado de la fase de extinción y este segundo grupo quizá más centrado en las causas que lo provocan y en los fenómenos que posteriormente acarrean y en su vinculación con otros elementos, con los núcleos de población. Me decía el grupo anterior, decían, pero oye, hacer este grupo, no el que acaba de hablar, sino el anterior, hacer este grafo, esto es una tarea inmensa, esto no acabas nunca. Pero no sé si estáis vislumbrando que no tienes que hacerlo tú, todo, sino que hablas de una parte y otros hablan de otra. Lo único que tienes que hacer es establecer relaciones. ¿Estáis viendo las relaciones entre el primero de los grupos que hablaba de medios antiincendio y de senderos y ellos se enfocaban más en la disponibilidad y en cuándo mandarlo y cuándo no? Este grupo que nos acaba de hablar nos ha hablado de los mismos medios antiincendio y nos ha hablado de núcleos de población que son los mismos núcleos de población de los que acababan de hablar anteriormente desde la perspectiva urbanística. Las piezas parece que empiezan a encajar.
las reglas del primer grupo, obviamente, si están bien hechas, claro está, le sirven a los del tercer grupo, las heredan. Lo único que tienen que hacer es generar su parte, por así decirlo, si es que es su parte, y relacionarlas. Y si no quieren generar su parte, que la relacionen y nada más, ¿vale? Y nada menos. Entonces, obviamente, no empieces de cero. Ya hay gente que ha empezado y ya hay, digamos, corpus previos que ya tienen conocimiento. Herédalos, úsalos, aprovéchate. Un poco también la visión de lo que contaba de Aragón, detalla lo que es específico de tu territorio. Habla del paisaje aragonés, habla de los ibones, habla de los glaciares pirenaicos. No hables de las carreteras o de otras cosas que son comunes a otros y ya lo han descrito antes. Si no lo ha descrito antes, te va a tocar a ti, pero busca un poco la particularidad, ¿vale? Eso sería un poco el enfoque y aquí, con poquitos grupos, ya hemos visto que ha habido bastantes elementos en común, pero nos queda un último grupo. A ver de qué nos vienen a hablar. Sí. ¿Sí? Nos dice que, o sea, lo que acabas de decir un poco, que si podríamos relacionar ambas visiones. Y, o sea, nos contesta que seguramente sí. Y que podríamos relacionarlo con urbanismo, dado que los incendios se producen en un determinado espacio geográfico, que tiene una calificación, una clasificación del suelo, etc. Sin duda. Además, también podríamos meter una perspectiva legal. Y es que las zonas quemadas cambia ¿no? Hay unos años después que se convierte la clasificación. O sea que, de nuevo, más conexiones entre urbanismo y... ¿Sí? Y hay establecido una serie de medidas porque si no, los seguros no te van a pagar la restitución de tu propiedad. Sí, comentan aquí en la sala sobre los seguros de la propiedad y la relación entre incendios y la existencia o no de un seguro antiincendio que cubra los daños ocasionados o no. Perdona, era porque traduzco, sí, lo remito. Y el seguro te obliga a hacer una serie de medidas en tu propiedad tendentes a evitar el incendio. Que puedes montar un seguro pago una cantidad, sino que además tiene que establecer una serie de medidas como pequeños cortafuegos. Ajá. De acuerdo. Ahora comentan en la sala que no solo es contrato el seguro y ya está, sino que además el seguro te obliga a tener unas medidas de protección, autoprotección, para evitar. Entonces, no es contrato el seguro y ya estoy cubierto y nada más, sino que además me obliga a tener precauciones, ¿no? Hemos elegido dos y parece que tienen mucha relación, ¿no? Urbanismo e incendios. Pero os garantizo que si hubiéramos elegido otros dos, hombre, depende, ¿no? De lo que eso, pero si hubiéramos elegido hidrología, igual, han salido sequía, ríos, embalses, porque son puntos de agua donde los medios antiincendios captan el agua. Si hubiéramos elegido climatología, pues de nuevo, los vientos dominantes, las tormentas que causan, o sea que hay muchísimas conexiones en la realidad territorial, ¿vale? Sin más, doy paso al siguiente grupo. Bueno, creo que hemos sido poco originales o hemos coincidido en las temáticas, porque nosotros también hemos elegido la temática de urbanismo. Entonces, bueno, hemos ido definiendo una serie de conceptos igual un poco diferentes al otro grupo que... Menos mal. Eso puede ser. Si no... Eso es. Bueno, nosotros hemos hablado de planeamiento, clases de suelo, edificios, legislación urbanística, límites municipales, la orografía relacionada con temas de inundabilidad, espacios dotacionales, incluso podríamos relacionarlo con temas de perspectiva de género, que bueno, pues algo no ha salido también, ¿no? Sí, tema de puntos negros, zonas de poca iluminación, bueno, temas de climatología y, bueno, y patrimonio cultural. Lo que sí que hemos visto es que en realidad, o sea, se puede definir una temática muy genérica, pero en realidad luego cada uno de los conceptos a su vez
puede ser otra temática que vayas a su vez definiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, las clases de suelo, pues las específicas en suelo urbano, suelo urbanizable, no urbanizable, y eso haría que, bueno, pues te establecerías como otro grafo de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que comentabas tú, al final vas creando toda esa estructura que puedes ir de alguna manera alimentando o que otros pueden ir alimentando, ¿no? Y bueno, las relaciones que hemos establecido, bueno, pues que por ejemplo el planeamiento divide el territorio en clases de suelo en cada término municipal de acuerdo a la legislación urbanística. Sí que hemos intentado, en lugar de establecer relaciones en base a dos conceptos, intentar introducir el máximo número de conceptos en estas relaciones, ¿no? Porque igual es como que las defines de una forma más concreta, ¿no? No tan genérica. Y luego, bueno, pues por ejemplo, un buen planeamiento evita inundaciones que causen daños en el patrimonio cultural y en los edificios. Un buen planeamiento tendría en cuenta la orografía y la climatología. Pues lo mismo, un buen planeamiento tendrá en cuenta la perspectiva de género. Si la orografía es abrupta, no hay edificios. En suelo no urbanizable no hay edificios. Bueno, pues todo un... Bueno, esto pues como hemos dicho, ¿no? Que puede ser interminable. No hay muchos. No, eso es. Y bueno, eso es lo que hemos... Perfecto, pues nada, un aplauso, muchas gracias. Bien, pues nada, la temática urbanística da para mucho y podríamos hablar de, aparte de, lo he comentado también con el grupo, ¿no? Podríamos empezar a hablar de las diferencias entre comunidades autónomas, de un plan general, de los instrumentos, de que uno se llama urbanizable delimitado. ¿Es igual el urbanizable delimitado de Valencia al urbanizable sectorizado o es parecido? ¿Es uno incluye al otro? O sea, aquí hay participé hace años en unas discusiones de esto para llegar a un modelo de 5 clases común, luego fueron 7, luego cada vez había más matices. Se podría hablar de muchísimos enfoques e incluso pues de otros efectos, ¿no? Para tratar de comprenderlo, de por qué las viviendas de la costa parece que tienen más valor que las que miran al mar de las que no miran al mar, o este tipo de efectos que, bueno, que todos hay que digamos, tenerlos en cuenta si se intenta comprender. Ana, me ha hecho gracia lo de un buen planeamiento. Tendríamos que definir eso de qué es un buen planeamiento y qué no. Y luego, bueno, el urbanismo también yo creo que es un buen ejemplo porque es un trámite administrativo que todo el mundo lo asocia que es muy largo, ¿no? Un plan general, esto son años. Y para estos 3 planos, entonces tiene que haber algo detrás y lo sabemos, ¿no? Los que un poco, bueno, informes sectoriales, un montón de cosas. Yo creo que aquí también es un buen ejemplo de que los equipos redactores no solo tienen conocimiento, sino que también aplican un poquito de sabiduría, ¿vale? No sé si tanta más o menos que el del director de extinción de incendios, pero bueno, que hay un poco, hay algo más que se nos escapa. Digamos que estoy seguro de que no todo lo podemos poner en reglas, ¿no? De que es una mezcla de esa intuición o eso, lo que, ¿no? Como se ha venido haciendo. Pero bueno, ¿hay algún comentario, algo más? Doy paso a las conclusiones, que estamos ya fuera de tiempo, y luego, si queréis, pues bueno, comentamos algo más. Pero por cerrar. Simplemente, 3 ideas básicas. Los grafos de conocimiento, pues en nuestra opinión, las conclusiones siempre son subjetivas y aquí, pues seguro que dan paso a distintas opiniones, pues que para nosotros es una evolución del paradigma IDE, que bueno, pues ya vemos que empieza a dar ciertos síntomas quizá de agotamiento, son muy útiles, nos han venido súper bien, han cumplido su función y todavía la cumplen y le queda un montón de años y es la base de siguientes evoluciones. Pero creemos que bueno, que quizá hay que plantear nuevos enfoques y ya, como ya he dicho al principio, pues Blanca Ruiz del MITECO o del Ministerio, Banco de Datos de la Naturaleza, se hablaba y en otras presentaciones se habla, ¿no? De conocimiento, esto hay que abordarlo de otra manera.
Por otro lado, la información geográfica pues, y los datos, pues es la base de todo grafo de conocimiento. Aquí no partimos de cero, no siempre partimos de las reglas y ya está, sino que al final, pues tú puedes modelar tus reglas y lo que quieras, pero si tus datos no valen, olvídate. O sea, y bueno, pues la calidad, todo esto es mis reglas, sí, pero no lo he puesto así en inglés, que parece que queda más light, ¿no? Garbage in, garbage out. Si tus datos no sirven, pues obtendrás lo mismo que metas. Entonces, pues bueno, la información geográfica de calidad, catalogada, metadatada, ese trabajo no es estéril, ¿vale? No se tira, al revés, es la base y esos son los fundamentos, ¿vale? Y un matiz que creo que es importante y es que se puede modelar algo sobre el cual no tienes información geográfica, lo cual está muy bien, porque, bueno, pongo ahí el matiz, hombre, no tienes información geográfica todavía, porque si no la vas a tener, pues bueno, está bien, ¿no? Pero esto ya es ciencia ficción, no es un trabajo profesional. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo voy a ir modelando cosas, pero porque creo que voy a tener esta información. Si no, pues quedará ahí en un cajón sin más, ¿vale? Porque la idea de esto es dotarlo con datos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque al final, cuando generalmente creo que se enfocan los GIS y las IDES, es, vamos a montar una IDE, sí, ¿qué datos tienes? ¿Qué hay? Digo, pues tengo, no sé, la capa de, no sé, algo de cementerios, de infraestructura, la capa de ríos y la capa de no sé qué. Y pues eso ponemos, ¿no? Y dice, y esto no lo tenemos. Y nadie dice, bueno, pues vamos a considerarlo también, ¿no? Y dice, no, esto no existe, pues no lo consideramos. Esto cambia el enfoque, porque aquí estamos trabajando con capas que quizá no tenemos todavía, ¿vale? Pues si nunca vas a tener una capa de vientos dominantes, no me modeles 50.000 reglas sobre el viento dominante y su influencia, porque si no vas a tener la capa, pues no te va a servir para nada, ¿vale? Te va a quedar en un ejercicio teórico muy bueno, un buen paper, en una buena revista de mucho impacto y ahí quedará, ¿vale? Y nada más, simplemente si os ha gustado, pues contactadnos y colaborad en los grupos, lanzar iniciativas, hablar conmigo, hablar con cualquiera de los tres ponentes y aquí os dejamos el contacto y nada más.